A veces los descubrimientos más sorprendentes ocurren precisamente donde menos se esperan. Resulta que basta con observar con más atención lo que nos rodea y la suerte seguramente te sonreirá. En este video te presento una selección de los hallazgos más inesperados y asombrosos. Disfruta del video. Durante una reforma en una casa recién comprada, un hombre encontró una agradable sorpresa: varias decenas de raros billetes de $2. En estas imágenes puedes ver un invento soviético único, el único ecranoplano portamisiles del mundo, llamado Lun, que combina características de barco, avión y sistema de misiles. Fue construido en la década de 1980 y votado en 1986. El Lun debía utilizarse para atacar buques de superficie, enemigos con misiles antibuque Moskit. Este gigante tiene una longitud de 73,8 metros, una envergadura de 44 metros y una altura de 19,2 metros. Actualmente el ecranoplano se exhibe cerca de Derbent, en la República Rusa de Dagestán. Un detector de metales nunca garantiza un hallazgo raro y valioso, pero cuando la suerte acompaña, nada es imposible. Este chico tuvo suerte y encontró una increíble caja de tesoros con muchísimas joyas. En abril del año 2024, en la bahía de San Francisco, fue visto un edificio de 2 pisos que estuvo flotando a la deriva durante 3 días. ¿Cómo fue posible? Resulta que la casa simplemente estaba colocada sobre una barcaza. Un grupo de investigadores estudió durante mucho tiempo los rumores sobre un misterioso hangar abandonado en el centro de un pequeño pueblo europeo. Finalmente se atrevieron a entrar. Lo que encontraron superó todas las expectativas. En el interior se almacenaban más de 100 tanques retirados de diferentes modelos y años de fabricación. Un explorador descubrió en una zona desierta un lugar que alguna vez fue el hogar de alguien. Allí había una pequeña habitación con muebles, además de un autobús y un automóvil. Probablemente el dueño de estas pertenencias decidió vivir como un ermitaño lejos de otras personas. Pero quién era y dónde está ahora sigue siendo un misterio. Activistas decidieron sacar de un río el legendario tanque T-34. Había permanecido bajo el agua desde la Segunda Guerra Mundial, por lo que la tarea no fue fácil, pero finalmente lo lograron. Un explorador encontró entre las rocas la punta de una lanza y decidió intentar encontrar los demás fragmentos. Dedicó casi todo el día a la búsqueda, pero finalmente lo logró. Según los expertos, el artefacto data del siglo VI de nuestra era. Un residente de las Islas Bahamas encontró en la costa una botella con un papel en su interior. Al regresar a casa abrió la botella y sacó el mensaje. Resultó que había sido escrito 10 años antes por un adolescente de 17 años durante un viaje transatlántico en yate. Estos buzos invirtieron muchísimo tiempo, esfuerzo y dinero en la búsqueda de un verdadero tesoro. Finalmente la suerte les sonrió y sus esfuerzos dieron resultado cuando encontraron monedas de oro españolas con un valor total superior a $1 millón. En el año 2015, durante la construcción de la estación Crossrail cerca de Liverpool Street en Londres, los trabajadores descubrieron un cementerio que data del período entre los siglos XVI y XVIII. Entre los restos también se encontraban víctimas de la Gran Peste de 1665. Más de 60 arqueólogos comenzaron a trabajar en el lugar del hallazgo. Descubrieron alrededor de 3.000 restos humanos y aún más profundo bajo el cementerio se encontraron diversos artefactos romanos de los siglos II al IV de nuestra era. Estas imágenes fueron tomadas en una de las cuevas de Filipinas. Allí los investigadores encontraron un verdadero tesoro. Estos restos fueron descubiertos durante otra expedición de exploración oceánica, pero incluso los científicos todavía no saben a quién pertenecen. Podría tratarse de un antiguo animal marino o de un representante de una especie moderna que aún es desconocida para la ciencia.
Este hallazgo demuestra cuánto queda por descubrir sobre los habitantes del Océano Mundial. El Parque de Dinosaurios de Farwell abrió en Beaver, en el estado de Arkansas, en el año 1967. En un territorio de 263,000 metros cuadrados, había alrededor de 100 esculturas a tamaño real de dinosaurios, hombres de las cavernas y otras criaturas prehistóricas. A finales de la década de 1970, apareció allí una estatua de King Kong de 12 metros, la más grande del mundo en ese momento. El parque cerró en el año 2005 y hoy está abandonado. El lugar se ha llenado de maleza y las esculturas se van deteriorando poco a poco. En una antigua base aérea del estado de Arizona, lleva más de 15 años abandonado un avión McDonnell Douglas M de 80 apodado Mad Dog. El avión de 45 metros, que alguna vez perteneció a American Airlines, ahora pasa lentamente sus últimos días en estado de abandono. De vez en cuando algunos turistas vienen aquí para fotografiar el avión con el horizonte del desierto de fondo. Un buzo aficionado hizo un hallazgo único frente a la costa de Florida. A una profundidad de unos 8 metros descubrió un colmillo de mastodonte. La longitud del artefacto era de 1,2 metros y su peso de 31 kilogramos. Al principio el buzo pensó que se trataba de un tronco, pero rápidamente comprendió el valor del descubrimiento. El colmillo fue entregado a un museo local para su estudio. El autor de este video compró un pequeño terreno cerca de un bosque. Decidió inspeccionar la zona cercana con un dron y descubrió allí la casa de alguien. El hombre quiso saber quién vivía en esa casa y se acercó, pero resultó que el edificio estaba completamente abandonado. Al principio se atrevió a mirar dentro de la casa, pero luego se sintió incómodo y decidió abandonar el edificio abandonado. En el desierto chino se puede encontrar un auténtico barco pirata. Los habitantes locales incluso inventaron una leyenda sobre él. Cuentan que su tripulación desapareció una vez mientras buscaba tesoros, y que el barco, hasta el día de hoy, espera su regreso. La mina de piedra caliza inundada de Ojamo, situada a 60 kilómetros de Helsinki en Finlandia, es un lugar popular entre los buzos. La mina fue abierta en el siglo XIX, pero a mediados de la década de 1960, la extracción se detuvo y comenzó a llenarse de agua poco a poco. Precisamente esta característica es la que atrae a los buceadores. Hoy la entrada a los túneles comienza a una profundidad de 28 metros, mientras que la profundidad máxima registrada alcanza los 160 metros. Bajo el agua todavía se conservan rieles, vagonetas y herramientas, lo que hace que las inmersiones tengan una atmósfera muy especial. Parece que ningún cementerio de automóviles en tierra puede compararse con la colección de coches sumergidos en este embalse. Un hombre heredó una vieja casa de su abuelo y después supo que en el ático se guardaba un pequeño cofre con dinero. Decidió encontrar ese tesoro y se armó con un detector de metales. Tras una búsqueda minuciosa descubrió el escondite. Dentro había $46,000 en efectivo, así como raros valores y certificados cuyo valor de mercado, según estimaciones preliminares de los expertos, puede superar varias veces la cantidad de dinero en efectivo. Un hombre descubrió un automóvil abandonado Packard Clipper de 1946. Estos coches se produjeron desde 1941 hasta 1957, con una pausa durante los años de guerra. Su nombre proviene de los rápidos veleros llamados Clippers. Hoy el valor de un automóvil restaurado de este tipo puede superar los $100,000. Un stalker no fue a este lugar por casualidad. Decidió ver con sus propios ojos y grabar en video armas de una potencia increíble. Las baterías costeras MB2 de calibre 180 milímetros. Su historia comenzó a mediados del siglo XX. Fueron instaladas para proteger Petropavlovsk-Kamchatsky, la bahía y las unidades navales que se encontraban allí. Uno de los lugares históricos más interesantes de Normandía son los búnkeres alemanes que forman parte del llamado Muro Atlántico.
una extensa línea de fortificaciones a lo largo de la costa atlántica de Europa. Estas estructuras, incluidos fortines, puestos de mando y de observación, así como baterías costeras, estaban destinadas a repeler una posible invasión. Los búnkeres estaban camuflados y complementados con campos de minas, obstáculos antitanque y otros elementos defensivos. Probablemente esta sea una de las instalaciones más inquietantes de Australia. Solo imagina que viajas por un bosque lleno de insectos gigantes y de repente ves una escena tan aterradora con una muñeca. Creo que muchos de ustedes realmente se asustarían. Cuando en el año 1908 los colonos alemanes encontraron diamantes en el desierto del Namib, fundaron la ciudad de Kolmanskop. En su época de esplendor había villas, hospital, escuela y sala de conciertos. La ciudad aportaba hasta el 10% de la producción mundial de diamantes, pero cuando los recursos se agotaron, quedó desierta. Hoy Kolmanskop es una ciudad fantasma, parcialmente cubierta por arena. Sin embargo, algunos edificios restaurados funcionan como museo y atraen a turistas. Un explorador encontró un hallazgo único, equipo del año 1905. Se utilizaba en una mina de oro para suministrar energía. Frente a la costa de la India fue capturada una criatura inusual con cuerpo de pez y cabeza de delfín. En las imágenes se puede ver claramente que no se trata de un muñeco, ya que la criatura mueve la boca. Lamentablemente, nadie logró identificar este pez. El 2 de agosto de 2025, unos pescadores hicieron un hallazgo increíble. Junto a su embarcación aparecieron alrededor de 50 contenedores de transporte con electrodomésticos. Los contenedores cayeron de un carguero taiwanés durante una tormenta, y aunque está prohibido llevarse ese tipo de carga, los pescadores aún así alcanzaron a quedarse con parte de los electrodomésticos. Los visitantes de la playa de Saint-Brevin-les-Pins quedaron sorprendidos cuando vieron frente a la costa un gigantesco esqueleto de serpiente antigua de 130 metros de longitud. Resultó ser una impresionante instalación del escultor franco-chino Huang Yongping. En estas imágenes se muestra el submarino Quester One, que fue construido en el año 1967 para recuperar joyas del transatlántico hundido SS Andrea Doria. Después de su lanzamiento, el submarino se inclinó y quedó atrapado en el lodo. Desde entonces permanece en la bahía de Coney Island Creek. En estas imágenes tomadas desde una vista aérea se observa un enorme socavón. Apareció en Chile hace 3 años y aún sorprende por su forma casi perfecta. En Japón se encontró un enterramiento con una antigüedad de 1600 años. En este lugar también fue descubierta una espada de 2,3 metros de longitud. Según explican los historiadores, de acuerdo con antiguas creencias, las armas se enterraban junto al difunto para protegerlo de los espíritus malignos. Un explorador encontró viejos rieles oxidados y se atrevió con una aventura. Caminó por ellos incluso a través de los tramos más peligrosos y al final encontró una mina abandonada. Decidió examinar el lugar. Dentro descubrió vagonetas que no se movían desde hacía décadas, pero lo más sorprendente fue que también había paneles solares, bombonas de propano y cableado. Eso le hizo pensar que alguien aún utiliza la mina, así que decidió marcharse de allí cuanto antes. Unos amigos fueron a ver las consecuencias de una erupción volcánica en Islandia y encontraron restos de una aeronave de la Segunda Guerra Mundial. Estos fragmentos pertenecen a un avión militar estadounidense del año 1943. Antes de la erupción estaban ocultos a la vista y ahora por fin han salido a la luz. El lago Kaindi, en las montañas Tian Shan de Kazajistán, es uno de los lugares más hermosos del mundo. La superficie turquesa del lago enmarca los troncos de abetos de Tian Shan parcialmente sumergidos, lo que da a la zona un aspecto único y fascinante. Este paisaje singular apareció después del terremoto del año 1911 y hasta hoy cautiva a los viajeros con su belleza mística.
El autor del video simplemente salió a caminar por el bosque y se desvió un poco del sendero habitual. Allí descubrió un hallazgo increíble, un proyectil de combate de la Segunda Guerra Mundial. En el arrecife Redbird, en el Océano Atlántico, se encuentra un vagón del metro de Nueva York Redbird, número 90075. Fue hundido en el año 2008 como parte de un proyecto para crear arrecifes artificiales. Este vagón forma parte de una instalación a gran escala compuesta por 714 vagones de la serie R26 a R36, que con el tiempo se convirtieron en hogar para numerosos habitantes marinos. Un explorador encontró entre las rocas la punta de una lanza y decidió intentar hallar los demás fragmentos. Pasó casi todo el día en ello, pero lo consiguió. Según los expertos, el artefacto data del siglo VI de nuestra era. El autor de este video exploraba un glaciar situado lejos de los asentamientos. Al llegar al lugar quedó sorprendido al encontrar barriles metálicos oxidados y otras cosas. Cómo llegaron a un glaciar tan remoto sigue siendo un misterio. Este turista filmó los restos del avión Douglas DC-3 del vuelo 792 de Northeast Airlines. El 30 de noviembre de 1954, el avión volaba de Boston a Berlín, en el estado de New Hampshire, pero durante una tormenta de nieve se estrelló contra la ladera sur del Monte Success. A bordo se encontraban 4 miembros de la tripulación y 3 pasajeros. Todos sobrevivieron al impacto, pero más tarde 2 personas murieron debido a las heridas. Los sobrevivientes fueron encontrados solo el 2 de diciembre. Este autobús abandonado Ford F-5 de 1948 permaneció en este lugar durante más de 25 años. Ahora parece un objeto de utilería de alguna película posapocalíptica. Un turista descubrió un hallazgo sorprendente entre las montañas galesas en el norte de Gales. Entre la densa vegetación se distinguía una copia en miniatura de Italia. Aquí se pueden ver alrededor de 200 estatuas, edificios y otras obras de arte. Un hombre estaba observando Google Maps y notó que una línea ferroviaria parecía terminar bruscamente en las montañas. Decidió ir al lugar y descubrió una parte abandonada de la línea ferroviaria Milwaukee con un túnel en la roca. Esta línea transcontinental fue construida en 1909 y se extendía por 3.700 kilómetros desde el río Missouri hasta Seattle y Tacoma, atravesando las montañas rocosas y la cordillera de las Cascadas. Fue el ferrocarril electrificado más largo de Estados Unidos, pero debido a problemas financieros, la línea comenzó a reducirse y el tramo montañoso con túneles fue abandonado en 1984. Amigos se infiltraron en un garaje abandonado y descubrieron allí un verdadero tesoro de automóviles raros. Entre los hallazgos había modelos vintage, lujosos superdeportivos e incluso un monoplaza de Fórmula 1. El valor de estos coches es simplemente increíble, y muchos coleccionistas sueñan con los modelos que se conservan en este lugar bajo fundas cubiertas de polvo. La empresa Desert Valley Auto Parts se dedica a restaurar automóviles retro abandonados. Su depósito cuenta con más de 10.000 vehículos vintage y es un verdadero hallazgo para los coleccionistas. Este explorador no tuvo miedo de meter la mano en una grieta de la roca y su valentía dio resultados. En el pueblo canadiense de Burk's Falls, un maestro de escuela llamado Peter Kamani creó algo verdaderamente extraordinario durante más de 30 años. En sus 120 hectáreas de tierra construyó un surrealista espacio artístico. Caminos laberínticos, esculturas extrañas y gigantescas, cabezas que gritan hechas de hormigón, transformaron el lugar en un mundo misterioso donde la realidad se mezcla con la fantasía. Hoy este singular espacio artístico al aire libre está abierto para visitantes que desean ver las creaciones de Peter Kamani. Un explorador encontró en el bosque una capilla gótica abandonada y una cripta de finales del siglo XIX.
Estas construcciones parecían edificios sacados de alguna película de fantasía. Un granjero estaba cavando una zanja para un gasoducto e hizo un descubrimiento sensacional. En su terreno encontró un cráneo de mamut con una antigüedad de 15.000 años. Después de inundaciones, la gente suele encontrar diferentes automóviles, pero el autor de este video jamás esperaba descubrir una camioneta eléctrica Tesla Cybertruck. El antiguo y majestuoso barco de ruedas llamado Spirit of Sacramento, construido en el año 1942, tiene una historia muy rica. Primero sirvió al ejército de Estados Unidos con el nombre Puta, después apareció en el cine junto a John Wayne, y más tarde paseó turistas bajo el nombre Mansion Bell. Ahora se oxida junto a una carretera, recordando una época pasada. Estos hombres encontraron en el bosque un objeto extraño, una enorme etapa de cohete. Un hombre encontró en el bosque una choza abandonada y decidió explorar los alrededores. Aproximadamente a unos 100 metros descubrió un hoyo misterioso que parecía una madriguera. Se atrevió a excavar y cuando bajó dentro, vio que bajo tierra se ocultaba todo un sistema de túneles secretos. El hallazgo lo dejó en shock. Recientemente se publicaron en Internet imágenes de archivo del año 1987. Fueron grabadas durante el vuelo de un avión militar sobre la selva amazónica. En el video se puede ver claramente un platillo volador, lo que genera demasiadas preguntas. Un buzo visitó especialmente la isla de Vis, en Croacia, para observar un bombardero pesado estadounidense de la Segunda Guerra Mundial B-24 Liberator. Un explorador visitó un aeródromo abandonado. Allí pudo observar en detalle el helicóptero soviético y ruso Mi-8, así como aviones militares e incluso municiones. Muchas personas creen que los buscadores con detectores de metales encuentran principalmente objetos inútiles. Sin embargo, la historia de este buscador demuestra lo contrario. Durante las excavaciones logró descubrir una colección de antiguas joyas, elegantes anillos de oro, pulseras de delicado trabajo y pendientes de estilo antiguo. Además, en el escondite había 2 vasijas llenas hasta el borde con monedas de plata de diferentes épocas e incluso una daga ritual con un grabado en la hoja. Los expertos suponen que el tesoro puede tener no solo valor material, sino también histórico. Con la ayuda de un dron, un investigador descubrió en la densa jungla un barco olvidado desde hace mucho tiempo. Con los años quedó completamente cubierto por la vegetación. Australia es conocida por la enorme cantidad de insectos gigantes y por sus numerosas serpientes, pero en ese país también hay criaturas inquietantes bajo el agua. Solo mira este pez capturado a una profundidad de 4.000 metros cerca de la costa australiana. Este extraño ser no tiene ojos y se parece más a una criatura extraterrestre que a un pez. Los investigadores que viajan por Greenwood, en la Columbia Británica, suelen visitar este antiguo lugar de fundición. A veces, aquí se consiguen encontrar objetos valiosos. Buscadores de aventuras descubrieron un enorme barco y compartieron imágenes obtenidas durante la exploración de este gigante. Ver vehículos militares de Estados Unidos en un museo es una cosa, pero encontrar esas máquinas abandonadas en un bosque y tener la oportunidad de explorarlas por dentro es algo completamente diferente. Un hombre de Nueva Zelanda decidió caminar por la playa después de una tormenta y descubrió en la orilla el cadáver de un verdadero monstruo marino. Algunos creen que podría tratarse de una criatura prehistórica, pero los expertos suponen que probablemente sea el cuerpo de una orca. Con ayuda de servicios de Google, un investigador halló las coordenadas exactas de un submarino abandonado. Fue hasta allí y se coló dentro para mostrar a los espectadores en qué estado se encuentra.
Palindo es una majestuosa estatua de piedra situada en el valle de Bada y es el mayor monumento megalítico de la isla de Sulawesi. Forma parte de cientos de esculturas misteriosas cuyo origen sigue siendo objeto de debate científico. Los habitantes locales creen que en realidad no es una estatua, sino una persona convertida en piedra por fuerzas superiores como castigo por malas acciones. En lugar de arena, el fondo de este embalse está compuesto casi por completo por automóviles oxidados hundidos. Un turista que viajaba por China se sorprendió al ver en la cantera de Yangshan gigantescos bloques de piedra inacabados. Forman parte de un proyecto inconcluso de principios del siglo XV. Por orden del emperador Yongle, los megalitos fueron tallados para una estela que debía decorar el mausoleo de su padre, Xu Yuanshang. Se planeaba crear una estructura de 3 partes con una altura de 73 metros, pero mover los bloques con un peso total de 31.000 toneladas resultó imposible, y el proyecto fue abandonado. En el año 1992, debido a la construcción de una presa y del embalse del Indoso en el río Lima, las autoridades de España decidieron inundar el asentamiento de Aceredo. En ese momento en la aldea vivían alrededor de 120 personas y fueron persuadidas para trasladarse. Actualmente, cuando el nivel del agua del embalse desciende, Aceredo vuelve a aparecer sobre la superficie. Esto atrae tanto a antiguos residentes como a turistas. Así, la aldea inundada se convirtió en una atracción. La mayoría de las personas solo pueden ver tanques de la Segunda Guerra Mundial en museos, pero este buzo, durante una de sus inmersiones, descubrió en el fondo una instalación antiaérea estadounidense M-42 Duster. Esta unidad autopropulsada con 4 cañones de 40 milímetros se utilizó activamente en la década de 1950. Ahora el arma se ha convertido en hogar para peces y corales. Estos buzos esperaban ver coloridos corales y distintos habitantes marinos, pero en su lugar encontraron un pequeño avión hundido. Uno de los lugares más populares para visitar entre los buceadores es el SS Thistlegorm, un legendario barco de 128 metros de la Segunda Guerra Mundial que se hundió a una profundidad de 30 metros en el Mar Rojo. Debido a una explosión durante el naufragio, el barco se partió en 2. Pero hoy esto facilita a los buceadores explorar las bodegas y hace que la inmersión sea especialmente interesante. Bajo el agua se puede ver la carga conservada de la Segunda Guerra Mundial: motocicletas, camiones, rifles y generadores eléctricos. En el año 2022, debido al nivel récordmente bajo del río Mississippi en Memphis, en el estado de Tennessee, quedó al descubierto el barco hundido Diamond Lady. Este barco fue construido en 1991 y se convirtió en el primer casino fluvial en un tramo del Mississippi en Iowa. En el año 2008, después de ser trasladado a Memphis, el Diamond Lady se hundió debido a la congelación del agua. Después de eso, fue abandonado en los remansos del río Mississippi. El autor de este video visitó un parque de atracciones llamado Ghost Town in the Sky, en Carolina del Norte, en el año 2000. Hace poco decidió volver, pero resultó que el parque estaba completamente abandonado. Antes era un lugar ruidoso y divertido, y ahora los únicos visitantes son turistas aficionados a explorar sitios abandonados. Un huésped de hotel notó un extraño pasaje dentro del armario de su habitación. Decidió abrir la puerta y vio que detrás se escondía una habitación secreta. A pesar de la curiosidad, el hombre decidió no continuar su investigación y simplemente pidió que le cambiaran de habitación. En estas imágenes ves al ratón de mar, un gusano marino poliqueto de entre 7,5 y 15 centímetros de longitud. Su lomo está cubierto de cerdas iridiscentes de quitina que refractan casi el 100% de la luz. Normalmente estos animales viven en fondos fangosos del mar Mediterráneo y del mar de Barents a profundidades de más de 1000 metros, pero a veces, tras las tormentas, pueden aparecer en la costa.
Esta roca es una de varias en el mundo donde puede verse una huella humana claramente marcada. El tamaño de la pisada impresiona, mide 120 centímetros. Huellas así llevan a pensar que, hace millones de años, en nuestro planeta existieron verdaderos gigantes. Estas criaturas inusuales se llaman dragones azules. Son moluscos gasterópodos del orden de los nudibranquios. La longitud de su cuerpo, por lo general, es de 2,5 centímetros, aunque a veces puede alcanzar los 8 centímetros. Los dragones azules habitan en aguas tropicales y templadas, y es muy raro encontrarlos en tierra firme. El monumento de Yonaguni es una misteriosa estructura submarina, situada frente a la costa de la isla japonesa del mismo nombre. Fue descubierto en el año 1986 a una profundidad de aproximadamente 27 metros. Debido a su forma inusual, que recuerda a una pirámide escalonada, el monumento continúa generando debates entre los científicos. Algunos dicen que es una formación natural, mientras que otros creen que son las ruinas de una civilización perdida. Un hombre encontró en el bosque una cabaña abandonada y decidió inspeccionarla. Dentro halló distintos utensilios y en una de las teteras decorativas encontró monedas. Fue un descubrimiento inesperado y agradable. El propietario de esta casa descubrió por casualidad un hundimiento en su terreno. Decidió investigar el agujero con la ayuda de una excavadora. Durante los trabajos se descubrió que bajo tierra había un auténtico búnker. Investigadores mostraron cómo luce hoy uno de los búnkeres de una línea defensiva. Estos búnkeres fueron construidos en la década de 1930 durante el gobierno de Benito Mussolini y debían proteger a Italia de una invasión desde el norte. Estaban ubicados en zonas montañosas e incluían fortines de hormigón, troneras para disparar, obstáculos antitanque y túneles subterráneos. El autor de este video busca lugares interesantes en Google Maps. Esta vez le llamó la atención un objeto extraño en las montañas y fue a explorar. Al final encontró una mina abandonada, pero no pudo entrar porque la entrada estaba bloqueada por piedras. Creo que muchas personas sueñan con encontrar un tesoro, y a veces ocurre de forma completamente inesperada. Por ejemplo, estos obreros, durante trabajos de restauración de un antiguo muro de piedra, encontraron un escondite con oro, joyas y piedras preciosas. Durante trabajos de drenaje en un embalse, los obreros descubrieron en el fondo 9 automóviles hundidos de la década de 1990. Es muy posible que terminaran allí como resultado de historias criminales. En el mar de China Meridional, a una profundidad de aproximadamente 1.500 metros, los buzos descubrieron un verdadero tesoro. En el fondo se encontraban más de 900 objetos únicos de porcelana y cerámica de la época de la dinastía Ming. El autor del video encontró un hallazgo muy valioso: ámbar gris. El ámbar gris es una sustancia cerosa que se forma en el sistema digestivo de los cachalotes. Es muy valorado en la perfumería de lujo como un potente fijador de aromas que prolonga la duración de las fragancias. Su precio puede variar entre $10,000 y $40,000 por kilogramo dependiendo de la calidad y la maduración del ámbar gris. Durante un paseo por el bosque, unos amigos encontraron un objeto extraño que les recordó un fragmento del cuerpo de Optimus Prime. Para muchos, un desguace de coches y maquinaria vieja parece un lugar lleno de simple chatarra. Pero entre esos vehículos hay ejemplares realmente valiosos, cuyo precio se cuenta en millones de dólares. Fundada en el año 1860 y uno cerca del yacimiento de Tecadicup, la ciudad de Nelson se convirtió rápidamente en un centro de extracción de oro. En su momento prosperó y sus calles estaban llenas de vida, pero cuando la minería terminó, en el año 1942, los habitantes la abandonaron. Hoy solo quedan ruinas que recuerdan la turbulenta época de la fiebre del oro, aunque el lugar sigue atrayendo turistas.
Investigadores mostraron cómo luce hoy el parque acuático abandonado Fort Rapids, en el estado de Ohio. Fue inaugurado en 2006 y era el parque acuático más grande del estado. El complejo tenía una superficie de 5.500 metros cuadrados y en su territorio había numerosas atracciones, así como un hotel con 300 habitaciones y salas de conferencias. En 2016, el parque fue cerrado definitivamente. Los perros encontraron algo extraño en la orilla y su dueño supuso que en ese lugar alguna vez había realizado un aterrizaje de emergencia un avión de combate. Los investigadores encontraron en el bosque un bombardero abandonado de la Real Fuerza Aérea Canadiense, o más exactamente, lo que queda de él. El autor de este video compartió un momento muy emotivo de su vida. En lugar de lingotes de oro y joyas, encontró un regalo de Navidad de sus padres que había perdido 20 años atrás. Este investigador, como siempre, buscaba con un detector de metales, pero esta vez la suerte le sonrió y encontró una jarra romana con monedas antiguas. El valor de este tesoro se estima en $22,000. Un explorador visitó una cueva que desde el año 1929 hasta el año 1951 sirvió como hogar de un ermitaño llamado Bob Stinson. Este hombre se adaptó completamente a la vida lejos de la civilización. Cazaba depredadores prácticamente con las manos desnudas y recolectaba hierbas. A pesar de todas las dificultades, vivió una vida larga. En otro tiempo, la gente arrojaba sus automóviles a este cañón con la esperanza de deshacerse de ellos para siempre, pero debido a factores naturales ahora pueden verse por cualquiera que visite el lugar. Esta roca en la provincia china de Hubei puede parecer completamente normal. Sin embargo, si se observa con atención, dentro de ella hay un templo. Esta embarcación quedó abandonada en un río completamente seco, pero quien la dejó allí, incluso la ató para que no se la llevara la corriente. Este remolcador de vapor fue botado en el año 1903. Pasó por 2 guerras mundiales y quedó como el único conservado de más de 100 embarcaciones similares. Hoy permanece en silencio en el río Spree, en Alemania, como un fantasma del pasado. Una pareja joven compró un apartamento y comenzó la reforma. Cuando estaban cambiando el techo, descubrieron una impresionante moldura de estuco de mediados del siglo pasado. Estos turistas esperaban ver animales árticos, pero en lugar de eso solo encontraron etapas de cohetes esparcidas. Estos hombres descubrieron un hallazgo inusual en un embalse. Resultó ser un motor de cohete perteneciente al sistema antiaéreo S-75. Durante una expedición, el buque Okeanos Explorer descubrió en el fondo del mar cerca del puerto una mini submarino japonés. Este hallazgo se realizó el 7 de diciembre de 2016, 75 años después del ataque a Pearl Harbor. Un hombre encontró en el bosque antiguas vías de ferrocarril que atraviesan los árboles. Decidió seguirlas y pronto vio una locomotora abandonada, devorada por el bosque. El autor de este video compartió imágenes de una tienda abandonada. Muchos estarán de acuerdo en que parecen escenas de una película sobre el apocalipsis. El autor de este video decidió desviarse de su ruta habitual durante un paseo por el bosque y descubrió un verdadero cementerio de equipo militar de la Segunda Guerra Mundial. Esta furgoneta fue encontrada en el bosque. En otro tiempo sirvió fielmente al FBI, pero ahora permanecerá oxidándose para siempre en este lugar. Un buzo encontró en el fondo del mar un automóvil hundido e incluso bromeó diciendo que el dueño probablemente olvidó poner el freno de mano. Investigadores decidieron mostrar cómo luce un barco abandonado que terminó en la jungla después de que el agua bajara. Como era de esperar, la embarcación sufrió una fuerte corrosión y todo lo que había dentro se convirtió en un verdadero montón de chatarra.
Este tren lleva más de 40 años entre densos matorrales en la cima de una montaña. Pero cómo llegó allí sigue siendo un misterio. Esta extraña esfera encontrada en el bosque fue comparada por muchos con una nave extraterrestre. ¿Qué es realmente sigue siendo desconocido? Y con esto termina todo por mi parte. Si te gustó este video, no olvides valorarlo, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Para mí, tu actividad es la mejor recompensa. Gracias por tu atención. Nos vemos pronto. Adiós.